Ahora vamos a ver en este video el funnel de conversión para una página e-commerce. Tiene similitud con el funnel de conversión para generar leads. Este esquema representa un funnel de conversión para e-commerce y nos indica qué campañas deberíamos seleccionar para impactar a la audiencia a lo largo del mismo. Como indica este esquema, las campañas deben diferenciarse por objetivo y por audiencia dependiendo de en qué etapa del funnel se encuentre cada usuario. Así pues, los tipos de campañas deberían ordenarse de la siguiente forma. Empezando desde lo más alto del funnel en el tofu con usuarios que no te conocen. Luego mostrar anuncios a los usuarios que demostraron un interés en nuestro producto en la parte del mofu. Y para terminar, llegando a la parte más baja en el bofu para convertir usuarios en clientes. Es esencial que respeten al pie de la letra las exclusiones entre campañas, de modo que cada usuario sea impactado por la campaña y el anuncio destinado a él, en función de la etapa del funnel de conversión en el que se encuentre. En la parte del tofu, tienes que crear dos públicos. Primero, un público principal con una segmentación amplia. Vamos a definir los datos demográficos como la edad, sexo y país. Puedes añadir también intereses, pero no sea demasiado específico. A esta audiencia amplia tendremos que excluir todas las audiencias que usaremos en las campañas más adelantadas en el funnel, como los públicos similares, los remarketing, pero también nuestros clientes. Segundo, te recomiendo crear audiencias similares, lookalike, a los clientes de mayor valor. En caso de que no tengas suficientes datos para segmentar por compradores con más valor, puedes usar toda la lista de clientes o una lista de compradores a través del pixel. Se crearán públicos similares desde el 1% hasta el 10%. Si tienes un presupuesto débil, te recomiendo usar solo un público similar de 1%. Y en caso de que no tengas todavía clientes, usa la actividad de los usuarios en tu sitio web para crear las audiencias similares. Aquí te recomiendo en prioridad una campaña de objetivo ventas del catálogo. Es lo más importante. Sin embargo, si vendes un producto de lujo, tienes que hacer una campaña de alcance para presentar tu marca y tu producto. Puedes dar a conocer tu marca con una campaña de tráfico o reproducciones de video. Puedes usar la campaña de mensajes para presentar directamente el concepto de tu marca. En la fase de descubrimiento, te recomiendo secuencias y colección como anuncio. La idea es que uses tu catálogo de productos para mostrarle a los usuarios que no conocen tu marca el catálogo que ofreces. No te asustes, Facebook buscará un público con posibilidades de cumplir el objetivo de tu campaña, que son ventas, por lo que no debería mostrar impresiones aleatoriamente a cualquier persona. Si elegiste una campaña de alcance, entonces te recomiendo publicar un anuncio video que presenta los beneficios de tus productos o los valores de tu marca. En el MOFU, Middle of the Funnel, que corresponde a la etapa de consideración en el Buyer Journey, usamos una lista de aquellos usuarios que han interactuado con tu página de Facebook o Instagram en los últimos 30 días. Y además, usaremos una lista creada a partir del evento PageView con usuarios que han visitado una página de producto pero no han agregado al carrito tu producto. Otra vez recomiendo una campaña de ventas del catálogo. Puedes crear una campaña de conversión con objetivo de ventas para probar. Igual los mensajes para mandar un descuento e interactuar directamente con los usuarios puede ser una opción. Invita a los usuarios a las páginas de tus productos con un call to action de comprar ahora. Luego puedes mostrar un pop-up con un descuento para realizar una venta directamente. Solo tienes que asegurarte de dirigir a tus audiencias cálidas con una oferta diferente de la que está mostrando a audiencias frías. A diferencia de los anuncios de awareness, de descubrimiento, donde el texto de sus anuncios se enfoca solo en las características y beneficios, en la etapa de consideración también desea resaltar cosas como prueba social, el valor percibido del obsequio. Aquí usa imágenes o carrusel. Pueden ser anuncios dinámicos. Significa que Facebook muestra automáticamente los productos adecuados a las personas que han expresado interés en ellos. Por ejemplo, si un usuario ve una taza de café en tu tienda online, la próxima vez Facebook redirigirá dinámicamente a ese usuario con este producto exacto. En la parte del BOFU, Bottom of the Funnel, que corresponde a la etapa de decisión en el Buyer Journey, el objetivo aquí es convertir usuarios en clientes. Es hora de comenzar a vender directamente. Aquí tienes que enfocarte en la gente que agregó al carrito un producto, pero no compró, o también gente que inició el pago, pero no lo terminó. Los tres principales objetivos de la campaña de Facebook que se utilizarán en la parte inferior del embudo son conversiones, ventas por catálogo, tráfico de la tienda, si tienes una tienda física y quieres generar ventas. Sigues aquí con anuncios dinámicos para hacerlo más pertinente.
Es importante que además de aplicar esta estructura en tus campañas de Facebook, personalices los anuncios para que tu público reciba mensajes adaptados a la etapa del funnel en el que se encuentre.